y mi madre fue presa política y estuvo exiliada en el Perú, volvió al país y bueno, ella todavía vive, sobrevivió, bueno, sobrevivimos la dictadura, la represión. Y bueno, los hijos nos presentamos así, reivindicando un poco el nombre de nuestros padres y su lucha. Y dentro de poco vamos a cumplir 30 años, ¿no? Sí, 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 de hecho, bueno, estoy bastante al tanto de eso y Lucía tiene un espacio acá en el programa que sigue. En realidad es un espacio de hijos que bueno, habla de derechos humanos y es súper importante. Y me interesa saber un poco en torno a tu yo más artístico, más vinculado, digo, que son cosas que están entrelazadas, ¿no? Pero veo que tenés ahí unos libros y libros que me acabo de enterar que hay uno que lo tengo. Sí, qué Sí. impresionante, te Sí. agradezco mucho. Sí, yo soy poeta, escribo de hace más de 10 años, he editado distintos libros, la mayoría en la ciudad de La Plata. Un par de ellos están en español y en alemán, son bilingües, y otro lo tengo en español gallego, que es el idioma de mi padre, Claro. ausente, entonces una prima lo tradujo al gallego. Ese fue editado en Galicia. Y ese que vos tenés es el Hermanatria, que tengo aquí, que fue editado por Pixel, que es una editorial de aquí de La Plata, y fue editado junto con Alejandra Sir, que es otra compañera, es hija de desaparecidos y está en Holanda. Yo vivo en Alemania hace 18 años. Me resulta muy interesante. Digo, me contabas que ya hace unos cuantos años venís en marzo y Sí. podés estar, ¿no? Está acá en el piso con nosotros, no estamos en videollamada, y podés estar y vivir el 24 acá, que hay es una energía intransferible, ¿no? Algo que es imposible de sentir si no se está. Y en ese sentido me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia en torno a eso, y cómo es también digo, poder contar, narrar, poetizar en otros idiomas también para que llegue a otras personas. Digo, hay un montón de cosas súper interesantes en esta dualidad, si se quiere, ¿no? Sí, bueno, con respecto al 24 de marzo, yo te cuento, he pasado 24 de marzo naturalmente en Alemania, hemos hecho actividades en Hamburgo y en Berlín también, con compañeros de hijos que viven allá, en Berlín y en Hamburgo, les mando un saludo muy grande. Y pero no es lo mismo, como vos decís. Claro. Y hace 5 años, de 2020, que vine a presentar este libro que después no se pudo hacer por la pandemia, en el Manatria, acá lo muestro. Por este libro vine al principios de marzo del 2020 y me agarró la pandemia. No lo pudimos presentar, teníamos ya todo preparado y tuvimos que cancelar todas esas presentaciones y bueno, estuve aquí en parte de la pandemia y a partir de ese momento yo vengo todos los años siempre en marzo. Ya lo he hablado en mi trabajo, reservo el año anterior en Alemania hay que marcar en las vacaciones y yo ya marco marzo, ¿no? Entonces me lo aceptan y estoy 4 semanas aquí en el país. Y es eso, como vos decís, que a mí me llena de energía venir aquí, estar con las compañeras, los compañeros, juntarnos, conversar, recorrer la ciudad, ir a las marchas, voy al 8 de marzo, y también participo el 23 aquí en La Plata en la marcha este domingo y voy a estar también el lunes en Buenos Aires. Entonces después me voy, pero ya súper cargada de energía y como más tranquila. Sí, hay algo que me resonaba recién cuando hablabas, y es algo que yo estoy pensando mucho, sobre todo estos días, pero también sobre todo después de que ganó el gobierno nacional. Pero hay algo de la memoria que se está contando, como se va resignificando todo el tiempo, y en este volver y encontrarte con otros, esa memoria es también identidad, ¿no? Y acá hablamos mucho en torno a cómo
los discursos que son negacionistas y estos discursos en realidad que son discursos de odio, pero al mismo tiempo esas mismas personas parecieran no tener mucho amor por su país y por la gente que está en su país. Y siento que esta memoria y esta idea de volver y de habitar nos reconecta un poco con lo que somos, ¿no? Y es revalorizar nuestra historia, nuestra identidad, nuestro recorrido, con todos los matices que tiene. Y eso me parece re interesante de lo que contás, y también, digo, en tu obra se ve plasmado eso. Sí, aparecen mis poemas, aparece la ciudad de La Plata, aparecen las compañeras, los compañeros, aparece mi viejo, aparece mi vieja, y el tema de marchar los 24 de marzo también. Es algo muy, muy importante, como vos decís, la identidad es algo que se va construyendo con el tiempo, se va resignificando. De todas maneras, hay un núcleo duro, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Nos dice también hacia dónde vamos, nos ilumina, ¿no? Como un faro hacia dónde vamos. Así que para mí es muy, muy importante estar aquí y recuperar esa identidad argentina, platense, de alguna manera. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Ayer estuve en el edificio Caracachov, donde yo estudié Derecho. Soy egresada de ahí, está todo reformado. Andaba, mirando, reconociendo el lugar, el espacio, porque está todo cambiado, y me explicaron cómo habían sido las reformas. Entonces cada vez que vengo recupero un pedacito de mi historia. Sí, total, me parece súper súper valioso, súper importante, y al mismo tiempo siento que hay mucho que aprender en eso, en esto que contás, ¿no? Digo, como se traslada siempre a nuestras identidades en general y a valorar lo propio, ¿no? Pienso como un aprendizaje para las nuevas generaciones, para quienes tal vez están medio distraídos en este contexto, como empezar a poner el foco en quiénes somos, y quiénes somos no como una individualidad, sino quiénes somos a través de una historia. Sí, colectivamente eso trae, ¿no? La militancia en alguna agrupación, en mi caso la agrupación de hijos de La Plata, ¿no? Nosotros trabajamos en base a una identidad colectiva que la empezamos a formar a partir de 1995, en donde nos encontramos y nos conocimos por primera vez y empezamos a transitar todos estos años de lucha. Y en otro contexto, ¿no? Que nos juntamos en un contexto de impunidad, y en el marco de esa impunidad salió una nueva herramienta política como fueron los scratches, que creo que eso fue el aporte político que tuvo Hijos en su momento. Sí, total. ¿Sabes qué? Estaba pensando un poco, nos contabas que pasaste y egresaste de la Universidad Nacional de La Plata, de Derecho, y me interesa saber cómo, no sé, yo hago música, nada que ver, pero no tanto nada que ver, digo, pensando en la poesía y demás, y a mí siempre algo que me resonó es esta idea de hacer por la necesidad de decir a veces, como... Y me interesa saber un poco cómo fue ese encontrarse con la poesía. Digo, tal vez en un imaginario o en algo más estereotipado, la abogacía con la poesía no tendría tanto que ver, pero digo, ¿cómo fue ese recorrido y cómo se relaciona un poco con tu historia, ¿no? Sí, bueno, cada poeta tiene su propio devenir, ¿no? Y cuentas en su poesía su propio universo, su historia. En mi caso, yo llegué a Alemania y con el tiempo, cuando tuve mi segundo hijo en 2010, yo sentía que de alguna manera estaba echando raíces en ese suelo, en suelo nuevo, en Hamburgo, donde yo vivo. Y eso significó al mismo tiempo un duelo, que es el que atravesamos las y los migrantes en él, ¿no? Entonces ese duelo te obliga, ¿no? a replantearte muchas cosas, ¿no? Totalmente, sí. Entonces ese duelo del migrante, de estar lejos de su país, con otro idioma, otro clima, sin sus afectos, y al mismo tiempo echando raíces, ¿no? Dándole para adelante. Yo incluso estudié una carrera ya otra vez, la carrera de Soziale Arbeit,
Soy trabajadora social en Alemania, al mismo tiempo que soy abogada argentina. Mm. Y entonces, en ese marco, yo pasé ese duelo y empecé a escribir. Empecé a escribir con pequeñas prositas que compartía con mis amigas y amigos a la distancia, en ese tiempo por mail. La importancia de los amigos, ¿no? Porque Sí. seguramente te foguearon para que lo sigas haciendo. Exactamente. Entonces me decían, bueno, me dicen a mí, Marichu, pero vos tenés que contar también tu historia, porque si no, no se explica, ¿no? Es esa... no, ese desarraigo, ese sentimiento de desarraigo tenía que ver con otra historia. Entonces ahí comencé a escribir lo que es mi primer libro, se llama Entre dos orillas, Zwischen zwei Ufern, que fue editado aquí en La Plata por la colección Los Detectives Salvajes, que estuvo sacando poesía de poetas desaparecidos, pero también de algunos hijos. Y así comencé a trabajar Entre dos orillas, que fue mi primer poemario, y en el cual elaboré en la orilla Elbe, por decirlo de alguna manera, en la parte del río Elba, todo lo que tenía que ver con la migración, y del otro lado me ocupé del río de la Plata, y ahí están Hermoso. todos los poemas que tienen que ver con mi historia, ¿no? Hermoso, me parece increíble. Y también pienso un poco que vos hablabas de tu papá gallego, digo, como hay algo ahí también que se comparte, que tiene que ver con este sentimiento migrante. Digo, vos sos argentina con un padre gallego y tenés hijos alemanes, ¿no? Digo, o alemanes argentinos, pero quiero decir criados en otra tierra. Y ahí también empieza a aparecer de alguna manera, pienso, ¿no? Esta idea de qué nos hace, ¿no? Qué nos une. Y yo siempre, a mí me quedó grabado algo en la facu, que es una pavada, realmente lo que voy a decir es realmente una pavada, pero que en la facultad me acuerdo que me decían, bueno, la identidad se construye con la diferencia con el otro, a veces. Y o sea, ¿por qué soy esto? Porque no soy esto también. Claro. Y por qué... Y digo, entonces como encontrar cuál es ese punto de unión y qué te hace ser quien sos. Siento que también en reencontrarse con tus hijos y demás tiene una vuelta también identitaria re interesante que se conecta con tu historia y la historia de tus padres, ¿no? Sí, es muy importante lo que decís, no es ninguna pavada. Porque yo allá me junté con otras mujeres migrantes. Al principio estuve en un grupo de mujeres latinas que se llamaba Abriendo Espacios. Nos juntábamos en un centro cultural, un centro social en el barrio de San Pauli. Y después, con el tiempo, sigo conectada a la comunidad latinoamericana en Hamburgo, pero ya de manera artísticamente, con otros escritores, otros poetas, pero también otros artistas latinoamericanos. Claro, nos definimos por oposición, ¿no? Frente a la cultura alemana, somos latinas, latinos. Al mismo tiempo te das cuenta, en contacto con todas esas personas de distintos países, y tenemos una historia en común en Latinoamérica, ¿no? Sí. Nos une más de lo que creemos, no solamente el idioma, el español, sino también una historia común que tiene que ver con atravesada, como bueno, ya lo contó Galeano, por saqueos, imperialismo, ¿no? Extracción de los recursos naturales, dictaduras, violencias y demás. Y yo creo que en la unión hace la fuerza, por eso me junto allá mucho con latinas y latinos en Hamburgo. Entonces yo ya me defino como latinoamericana. Yo ya no digo solamente soy argentina o soy platense, yo digo yo soy latinoamericana. Total, me parece, hay una potencialidad política en eso, que te estás diciendo tantas cosas con eso solo, ¿no? Claro. Me parece súper súper valioso. Y también pienso, voy a hacer como preguntas más de un orden más torpe, si se quiere, como yendo al estereotipo, lo que uno imagina, como para que también vos nos puedas dar una perspectiva interna, ¿no? Como que hay algo que también siento que cuando cualquier persona
el común de la gente en la calle, ¿no? Piensa en Alemania y piensa en ciertos países que tienen otras dinámicas sociales, ¿no? Como cierta frialdad, por decirlo de alguna manera, y cierta cuestión que muchas veces tiene que ver con el estereotipo, porque bueno, obviamente que hay mil matices dentro de una sociedad, pero bueno, culturalmente hay como esa idea, y la idea de lo latino justamente es como mucho más para afuera, y te abrazo, y te doy un beso, y qué sé yo. Y digo, ¿cómo es eso? Porque yo me imagino que también uno estando ahí, también empezás a transformar esa sociedad, ¿no? Claro. Empezás a generar como unas grietas, unas cosas, hackear un poco esas lógicas culturales, ¿no? Sí, totalmente. Me da risa lo que decís en el sentido porque al mismo tiempo me imagino todo lo que estás contando con imágenes concretas, ¿no? Claro. Hay otra manera de comunicarse en Alemania. Hay otra, no frialdad, sino distancia. Claro. ¿No? Y hay otra formalidad, tal vez en el trabajo o con las autoridades públicas. Otra manera de referirse, se usa mucho el usted, se habla mucho yo soy señora Alonso, ¿no? Para muchas personas. Y nosotros tenemos otra manera de comunicarnos, latinoamericanos, más directa, más de voz, de tutearnos, de decirnos el nombre de pila, Inés, sí, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que no se pueda entablar un vínculo amistoso también, un vínculo cercano. Claro. Solo que con los latinoamericanos por ahí es más fácil, ¿no? Claro. Por la facilidad del idioma. Sí, un código común. En común, te reís de los mismos chistes, ¿no? Y de las mismas desgracias a veces también nos reímos, sí. ¿No? Pero con la gente de Alemania, yo trabajo con colegas alemanes, en fin, termino también un poco hablándoles de Argentina, de Latinoamérica, le paso algunas ideas de libros, de películas, de series, y ya también los estoy contaminando. Claro, me gusta contaminar. Sí, sí. Entonces creo que es, por lo menos en Hamburgo, es una ciudad con muchos inmigrantes, está todo muy multicultural. Se habla de una sociedad multicultural, que tiene que ver esto, que vos vas en la calle, escuchás distintos idiomas, podés comer comida turca directamente elaborada por un turco, o te comes una empanada o un taco de unos mexicanos. Si querés ver una banda de cumbia, ves cumbia colombiana, y si querés hacer capoeira, vas a tener un profesor brasilero que te da capoeira. Claro. Todo eso en la misma ciudad. Claro, una locura. Sí. ¿Sabes qué? Hace poco vino una amiga que es de Nueva York, y yo intentaba contarle un poco nuestra historia en inglés como podía, y le hablaba del índice de abuelidad, por ejemplo, le hablaba de ciertos conceptos un poco complejos para traducir al inglés, pero fue muy curioso. Y algo que pasó, digo, en esto de también como la identidad a veces se construyen los puntos de encuentro, y ella me contó que sus abuelos, su abuela particularmente, había emigrado a Nueva York particularmente, porque se había exiliado escapando del Holocausto. Claro. Digo, entonces, y como ella como analogó esa historia, y esa historia vinculada también a la persecución de un pueblo, al exterminio de un pueblo. Sí. Entonces, me imagino que también debes encontrar varios puntos de encuentro. Digo, tal vez es como la analogía más obvia, ¿no? Hablar del Holocausto, pero siento que tal vez te encontraste con algunas, con puntos de encuentro, con heridas comunes, que siento que, no sé cómo se vivió eso, como en tu experiencia, ¿no? Sí, bueno, primero cuando vas por la calle en Hamburgo están esas piedritas de bronce, ¿no? Que acá dicen, acá vivió tal persona, fue deportada, murió en tal campo de concentración, ¿no? Eso lo ves cotidianamente. Vas por una calle y encuentras esas piedritas que ya son una marca de la memoria, ¿no? Y después visitando, obviamente, algún museo, sobre todo en Berlín, que son los museos más grandes sobre el tema, te viene, ¿no? Mucho lo que aquí sucedió, ¿no? Con los campos de concentración en Argentina, salvando las distancias, porque son dos fenómenos completamente distintos.
hay algo, claramente en común, ¿no? Es esa cosa concentracionaria, ¿no? De campos de tortura, de exterminio, ¿no? El terror, en los secuestros, hay pautas que son en la historia se han estudiado ya. Sí, como los mecanismos, ¿no? Claro, sí. del terror, ¿no? Hay un museo en Berlín y un libro que me traje que se llama Topografía del Terror, y un poco analiza todo esto, ¿no? Y ves toda la jerarquía de los represores. En eso se parece al trabajo que hemos hecho aquí en Argentina, ¿no? Cuando tanto los exdetenidos como las abuelas y los hijos también hacían los listados, ¿no? De los represores, no solo de los vistos, de los desaparecidos en los campos de concentración, sino también quiénes fueron los responsables. En eso se parece un poco. A mí me recordó al Museo en Berlín de Topografía del Terror, y también al trabajo que hace la Comisión por la Memoria, la Comisión Provincial, ¿no? Con todos esos archivos, esas fichitas, toda esa burocracia del exterminio está, ¿no? Sí, sí, de hecho me resonó bastante a las señalizaciones que hay acá en la ciudad de La Plata. En relación a, bueno, acá vivía o en este espacio secuestraron a un compañero perteneciente a... hay algo de la construcción topográfica, ¿no? De la memoria, que también me parece súper súper interesante, la materialización a mí todo el tiempo lo pienso, ¿no? Esta idea de que estamos caminando en las mismas calles que vivieron el horror, y también al mismo tiempo las calles que fueron caminadas por compañeros que pensaron una Argentina distinta, un mundo, una idealización, ¿no? Hace poco, yo tiro la misma cita siempre, ¿no? Pero estábamos charlando con Susi Jockey y ella hablaba un poco de la posibilidad de soñar por simplemente un motor, y después vemos qué pasa con eso. Y me resuena mucho, ¿no? Hace poco hablaba con colegas amigos en torno a la necesidad que tenemos de encontrar una motivación, un ideal a futuro, y cómo tal vez tenemos que recomponer nuestra autoestima como pueblo. Sí, seguramente. Porque eso, vivimos el horror, ¿no? Mi familia vivió el horror, la familia de muchísimas personas y compatriotas nuestros. Vivimos el horror y aún así, no sé, están jubiladas en la marcha diciendo, a mí no me van a asustar, yo viví los 70, sí, sí. ¿no? Entonces como tomar eso como decir, che, pudimos construir un mundo después de eso, ahora quieren que retrocedamos. Podemos construir un mundo en que no nos amedrenten, ¿no? Como esa idea, no sé, yo tal vez me pongo muy como me agarra un shock de energía, no sé, pero y tal vez un poco optimista, pero no sé, también cómo lo vivís o cómo sentís ese clima como organización, en torno a cómo se vienen dando las cosas y de cara a este lunes, ¿no? Sí, bueno, la marcha de este lunes creo que es muy importante, de que participemos la mayoría de las personas que nos sentimos comprometidas con este tema, y también dando como un mensaje al gobierno actual, ¿no? No sé qué puedo agregar ya que no se haya dicho al tema. Estamos muy preocupados por toda la situación. Allá en Alemania tenemos un grupo, también en Berlín hay una asamblea de argentinos en Berlín. Se están haciendo actividades en solidaridad con lo que está pasando en Argentina, con la represión que sufren los en este momento. Digo Berlín porque es la ciudad más importante de Alemania, claro, donde hay mayor cantidad de argentinos y latinoamericanos, pero también hemos hecho cosas en Hamburgo. Estamos atentos en el exterior a lo que está pasando aquí en el país, claro. No dejamos de preocuparnos, de sufrir, de conmocionarnos, porque estamos todos conmovidos, ¿no? Con lo que está pasando, pero también en alerta y también haciendo cosas. Por ejemplo, te puedo contar que el 22 de junio del año pasado, Milei vino a Hamburgo a recibir un premio de una fundación y le hicimos un scratch. Claro, hermoso.
¿no? Importantísimo. Con toda la comunidad latinoamericana y estudiantes alemanes y la izquierda. Le hicimos una recepción en Hamburgo, por decirlo de una manera. Estaba súper vallado el hotel donde él recibió esa distinción, pero estuvimos ahí haciendo bulla desde muy temprano. Hicimos una marcha por todo el puerto hasta llegar a el hotel donde él fue a recibir un premio. Sí, a donde vayan los iremos a buscar. Exactamente, ¿no? Y la consigna era Milei Raus. Claro, ¿no? Milei Raus, sí, Milei sí. Raus, no fuera Milei. Y lo mismo pasó en Berlín. La bulla que hicimos fue tanta que significó que él al otro día tenía una entrevista con el canciller Olaf Scholz, y tenían prevista una conferencia de prensa con foto, ¿no? Que es donde sacan la foto oficial. Bueno, cancelaron la conferencia de prensa y el foto termina en donde le iban a hacer la foto. Olaf Scholz no quiso sacarse una foto con Milei. Claro, bueno, sí tuvo un costo político real. Claro, sí. ¿no? Entonces solamente lo recibió y las cámaras estaban más atentas al ruido que había en la puerta, en la entrada de la Cancillería alemana, que el hecho de que estaba Milei ahí, ¿no? Entonces queríamos decir, si viene Milei a Alemania, queremos hacer suficientemente bulla para que no pase desapercibido, para que vea que también en el exterior tiene un rechazo a su política y también, bueno, lo recibimos de esa manera, ¿no? Pidiendo que se vaya, que no es que estamos todos de acuerdo con este gobierno, ¿no? Entonces, eso fue algo que aportamos en nuestro granito de arena, para que vos sepas que no es que estás en el exterior desatento a lo que está pasando aquí. Sí, no, y hay maneras de accionar, como hay un valor en tener personas como vos y compañeros en otros lados del mundo que pueden hacer acciones que nosotros desde acá no podríamos, ¿no? Pienso, me interesa que así, no quiero que te quedes sin contar, primero, ¿dónde pueden encontrar tus libros? Eso para empezar. Bueno, aquí en La Plata los pueden encontrar en Malicia, que es la librería Malicia, pero también el último libro, Radio Reloj, es de la editorial Vuelo de Quimera, y ellos tienen una página en internet muy buena donde se pueden conseguir los libros, ¿no? Buenísimo. Pedirlos online, ¿no? O sea, por internet. Sí, este es el último libro donde tengo un poema que me gustaría leerte. Sí, por supuesto, me gustaría que primero que si hay algo que te haya quedado por decir, que lo digas, que estás invitada a decirlo, y después si querés podemos cerrar con algún poema, uno o dos, lo que quieras. Dale. No, lo que quiero decir es que, bueno, estamos muy conmovidos con todo lo que está pasando en el país. Esto para mí me recuerda viejas malas épocas, cuando yo vivía acá en los 90 o al principio del 2001. La represión que hay es feroz, el ajuste es tremendo, tiene un costo altísimo en la gente. Y nos solidarizamos con los jubilados, obviamente, cada miércoles, y por eso también pedimos a la gente que se acerque tanto el domingo en la marcha que en La Plata, como el lunes en Buenos Aires. Totalmente, importantísimo. ¿Qué nos vas a leer? A ver, tengo que buscar primero. Bueno, este poema que lo escribí en el libro Radio Reloj, se lo dediqué a los hijos, a las hijas e hijos, es cortito y bueno, por los 30 años me gustaría leerlo ahora. Sí, por favor. Bueno, dice así: nacimos huérfanos, crecimos a la intemperie, envejecimos de chicos. Nacimos a la intemperie, crecimos huérfanos, envejecimos de chicos. Huérfanos de intemperie, envejecimos de chicos. Hermoso. Me pasa que pocas cosas me sensibilizan tanto como todo el terror de la dictadura. Me parece hermoso y te agradezco muchísimo que nos compartas tu obra acá y que en tu voz. Si querés leer algo más, que te veo ahí con... Sí, con que a mí me gusta mucho este poema que, bueno, escribí en su momento, un poco para mi viejo. Dice así:
Mensaje cifrado a 42 años. Ahora sería 49 años, ¿no? Intuyo que Jacinto me ha dejado con su ausencia un mensaje oculto para descifrar. Llevo años investigando, juntando material, entrevistando a testigos presenciales y preguntando a las estrellas por su significado. Como una arqueóloga de distintas civilizaciones he ido tras sus rastros. He reparado lazos con milenaria paciencia. Han quedado marcas, es cierto, pero la pieza está reconstruida pudiendo apreciarse en todo su esplendor. Me siento en paz y tranquila con esta historia. Soy la hija que acunó a su padre y calmó su llanto. Confío plenamente en que llegaré en esta vida a develar en un códice secreto el mensaje que mi padre escribió para mí en otro tiempo. Será maravilloso, lo presiento, como un retundo te amo. Hermoso, ese lo tengo marcado. Ah, bueno. Sí, hermoso. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Realmente un placer tenerte acá con nosotros, súper importante. Y más que bienvenida siempre a este espacio, obviamente puede ser por videollamada desde Alemania. Gracias a vos. Nos vemos este domingo, primeramente ahí en los alrededores de la Plaza San Martín. Con mucho gusto. Y el lunes vamos a estar marchando en Capital Federal. Muchas gracias, María. No, gracias a vos y a todas las personas y compañeros de Radio Provincia. Ya volvemos.